Mi nombre es Daniel, tengo 32 años y vivo solo en un apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Bueno, vivía solo hasta hace 8 años, cuando adopté a Luna. Era apenas un cachorro cuando lo encontré en una caja de cartón junto a un contenedor de basura, maullando desesperadamente bajo la lluvia. Sus ojos verdes brillaban en la oscuridad como 2 esmeraldas mojadas, y en ese momento supe que no podía dejarlo ahí. Lo envolví en mi chaqueta y lo llevé a casa, sin saber que ese pequeño gato negro se convertiría en mi único compañero, mi familia, mi razón para llegar a casa cada noche. Luna no era un gato ordinario, tenía una personalidad única, casi humana en ciertos aspectos. Sabía exactamente cuando yo estaba triste y se acurrucaba en mi regazo, ronroneando con ese sonido que siempre me reconfortaba. Cuando yo llegaba del trabajo, él me esperaba junto a la puerta, como si supiera la hora exacta en que yo regresaba. Dormíamos juntos, yo en mi cama y él hecho un ovillo junto a mi almohada, su respiración suave sincronizándose con la mía. Era más que una mascota, era mi compañero en este mundo solitario, donde las conexiones humanas parecían cada vez más superficiales y distantes. Todo cambió hace 3 semanas, un martes por la noche. Había sido un día particularmente caluroso de agosto, y recuerdo haber abierto la ventana de la sala para que entrara algo de aire fresco. Vivía en un 3er piso, así que nunca me preocupé demasiado por dejarla abierta. Luna solía sentarse en el alféizar, observando los pájaros y las luces de la ciudad, pero nunca había intentado salir. Esa noche, yo estaba exhausto después de una reunión interminable en la oficina, así que me fui a dormir temprano olvidando completamente cerrar la ventana. Cuando desperté a la mañana siguiente, sentí inmediatamente que algo estaba mal. El apartamento estaba demasiado silencioso. Normalmente, Luna me despertaba alrededor de las 7 de la mañana, maullando junto a mi oído porque quería su desayuno. Pero esa mañana no había ningún sonido. Me levanté de la cama con un nudo en el estómago y comencé a buscarlo. ¿Luna? ¿Gatito? Llamé, caminando por el apartamento. Revisé todos sus lugares favoritos. Debajo de la cama, dentro del armario, detrás del sofá. Nada. Fue entonces cuando vi la ventana abierta, las cortinas moviéndose suavemente con la brisa matutina, y mi corazón se hundió en mi pecho como una piedra. Me asomé por la ventana mirando hacia abajo con pánico, esperando lo peor, pero no había nada en el suelo, ningún pequeño cuerpo negro. Eso al menos era un alivio, aunque pequeño. Pasé todo ese día buscándolo. Llamé al trabajo diciéndoles que estaba enfermo y salí a la calle, recorriendo cada callejón, mirando debajo de cada automóvil estacionado, preguntándole a cada vecino que veía si habían visto a un gato negro de ojos verdes. Algunos me miraron con lástima, otros con indiferencia. La ciudad es un lugar grande y cruel, y un gato perdido más no significa nada para la mayoría de las personas. Pero para mí, Luna lo era todo. Esa noche volví a casa con las manos vacías y el corazón destrozado. El apartamento se sentía vacío de una manera que nunca había experimentado antes. Cada rincón me recordaba a él. Su comedero todavía tenía comida del día anterior. Su cama, una pequeña canasta con una manta suave, estaba en la esquina de mi habitación, todavía con la forma de su cuerpo impresa en ella. Me senté en el sofá, en ese mismo lugar donde solíamos ver televisión juntos, y por primera vez en años, lloré. El segundo día de búsqueda fue igual de infructuoso. Me desperté temprano, con apenas 2 horas de sueño, y diseñé carteles en mi computadora. Perdido, gato negro, ojos verdes, responde al nombre de Luna. Recompensa. Imprimí 50 copias y las pegué por todo el vecindario, en postes de luz, en las paredes de tiendas, en las puertas de edificios. Tomé fotos y las publiqué en todos los grupos de Facebook de mascotas perdidas de la ciudad. Llamé a todos los refugios de animales en un radio de 20 kilómetros, describiendo a Luna una y otra vez, mi voz quebrándose cada vez que decía su nombre. Las horas se arrastraban como días. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón saltaba, esperando que fuera alguien que lo hubiera encontrado. Pero eran solo llamadas de trabajo, mensajes de amigos que ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Rechacé todas las invitaciones, todas las distracciones. ¿Cómo podía pensar en otra cosa que no fuera Luna?
¿Cómo podía la vida seguir cuando mi mundo se había detenido? La tercera noche fue la peor. Regresé a casa después de haber caminado durante horas bajo el sol abrasador, revisando parques, estacionamientos, incluso el sótano de mi edificio. Mis pies me dolían, mi piel estaba quemada por el sol y mi garganta estaba ronca de tanto llamarlo. Me senté en el sofá y miré fijamente la ventana abierta, ese maldito rectángulo de aire que se había llevado a mi único amigo. La culpa me consumía. ¿Por qué la dejé abierta? ¿Por qué fui tan descuidado? Luna dependía de mí para mantenerlo a salvo, y yo había fallado. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su pequeño rostro, sus ojos verdes mirándome con confianza. Me preguntaba dónde estaría en ese momento. ¿Estaría asustado? ¿Tendría hambre? ¿Estaría herido en algún lugar, esperando que yo lo encontrara? La idea de que estuviera sufriendo mientras yo estaba aquí, seguro en mi apartamento, me destrozaba. Alrededor de las 2 de la mañana, incapaz de soportar más la quietud y el silencio, abrí mi laptop. No sabía qué estaba buscando exactamente, solo algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Busqué en Google cómo encontrar un gato perdido, leyendo los mismos consejos que ya había seguido. Hacer carteles, buscar durante la noche cuando están más activos, dejar ropa con tu olor cerca de donde desapareció. Ya había hecho todo eso y más. Entonces, en un momento de desesperación, cambié mi búsqueda. Escribí algo que nunca pensé que escribiría: métodos espirituales para encontrar mascotas perdidas. Los resultados fueron una mezcla de artículos religiosos, páginas de tarot y foros de discusión. Normalmente yo era escéptico de estas cosas. Me consideraba una persona racional, alguien que creía en la ciencia y la lógica. Pero la desesperación tiene una forma de hacer que las personas racionales hagan cosas irracionales. Hice clic en uno de los foros, un sitio de aspecto anticuado con un diseño que parecía de los años 2000. El título del hilo era «Métodos alternativos que funcionan». Comencé a leer. Había historias de personas que habían encontrado a sus mascotas después de encender velas especiales, de hacer meditaciones guiadas, de crear altares con fotos. Algunos sonaban inofensivos, otros un poco extraños, pero todos compartían la misma nota de desesperación que yo sentía. Seguí desplazándome hacia abajo, leyendo historia tras historia. Algunas personas decían haber tenido éxito, otras admitían que no había funcionado. Estaba a punto de cerrar la página, sintiéndome aún más desesperanzado, cuando vi un comentario al final del hilo que captó mi atención. El nombre de usuario era ShadowSeeker87, y su mensaje era simple pero intrigante. Si realmente quieres recuperar a tu mascota, hay un método que nunca falla, pero no es para los débiles de corazón. Mensaje privado si estás realmente desesperado. Mi dedo se quedó suspendido sobre el ratón. Algo en ese mensaje me inquietó. No es para los débiles de corazón. ¿Qué significaba eso? Pero Luna llevaba 3 días desaparecido. Con cada hora que pasaba, las posibilidades de encontrarlo vivo disminuían. Leí en algún lugar que después de una semana, las probabilidades caen dramáticamente. No podía esperar. No podía quedarme de brazos cruzados. Hice clic en el perfil de ShadowSeeker87 y le envié un mensaje privado. Hola, vi tu comentario sobre el método para encontrar mascotas perdidas. Mi gato ha estado desaparecido durante 3 días y estoy desesperado. Por favor, si puedes ayudarme, te lo agradecería infinitamente. No esperaba una respuesta inmediata, especialmente siendo tan tarde, pero para mi sorpresa, solo 10 minutos después, vi el icono de mensaje nuevo parpadeando en la esquina de mi pantalla. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras abría el mensaje. Daniel, puedo ver en tu perfil que realmente amas a tu gato. Eso es bueno. El método del que hablo es antiguo, muy antiguo. Proviene de tradiciones que la mayoría de las personas han olvidado o tienen miedo de recordar. No te voy a mentir. Esto no es encender una vela y hacer una oración. Esto es algo más profundo, algo más poderoso. Pero funciona. Siempre funciona. La pregunta es, ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar por Luna? Leí el mensaje 3 veces. Había algo en el tono que me ponía nervioso, pero al mismo tiempo, la promesa de que siempre funciona era demasiado tentadora para ignorarla. Respondí, haría cualquier cosa por él,
Por favor, dime qué necesito hacer. La respuesta llegó rápidamente. Bien, pero primero, necesitas entender algo. Lo que te voy a dar es un ritual de invocación y retorno. No es magia negra, pero tampoco es blanca. Es algo intermedio, algo neutral. Llamarás a Luna, y él responderá. Pero hay reglas, Daniel. Reglas que debes seguir al pie de la letra. Si no lo haces, las consecuencias pueden ser desagradables. ¿Comprendes? Sí, comprendo. Dime las reglas. El siguiente mensaje fue largo, muy detallado. Shadowseeker me dio una lista de materiales que necesitaría: 7 velas negras, sal marina sin procesar, un objeto personal que perteneciera a Luna, sugirió su collar o su juguete favorito, una pequeña campana de plata o cobre, y algo que me hizo detenerme: 3 gotas de mi propia sangre. La sangre es el vínculo, explicaba el mensaje. Es lo que conecta tu esencia con la de Luna. Es lo que guiará el camino de regreso a casa. Debe ser tu sangre, fresca, tomada durante el ritual. Luego venían las instrucciones para el ritual mismo. Debía hacerse exactamente a la medianoche, ni un minuto antes, ni un minuto después. Tenía que crear un círculo de sal en el centro de mi sala, lo suficientemente grande como para que yo pudiera sentarme dentro de él. Las 7 velas debían colocarse alrededor del círculo, formando un patrón específico que se asemejaba a una estrella de 7 puntas. El objeto de Luna debía colocarse en el centro, frente a mí. El ritual consistía en recitar una serie de palabras en un idioma que no reconocí. Shadowseeker 87 las había escrito fonéticamente, con advertencias de pronunciarlas exactamente como estaban escritas. Según él, estas palabras eran una invocación antigua, un llamado a través del velo entre mundos, una súplica para que lo que se había perdido fuera devuelto. Pero lo más importante eran las reglas. Shadowseeker 87 las había escrito en letras mayúsculas, como si quisiera asegurarse de que yo no pudiera pasarlas por alto. Regla 1. Una vez que comiences el ritual, no debes romper el círculo de sal hasta que termine, no importa lo que escuches o lo que veas. Regla 2. Debes completar la recitación entera, sin parar, sin titubear. Si te detienes, debes empezar de nuevo desde el principio. Regla 3. Cuando el ritual termine, las velas se apagarán solas. Ese es el signo de que ha funcionado. Regla 4. No busques a Luna inmediatamente después del ritual. Espera hasta la mañana. Él volverá por su cuenta. Regla 5. Y esto es lo más importante, Daniel. Léelo cuidadosamente. Me incliné hacia la pantalla, mi corazón latiendo fuertemente. Si Luna regresa en menos de 24 horas después del ritual, obsérvalo cuidadosamente. Asegúrate de que sea realmente él. Si algo te parece extraño, si se comporta de manera diferente, si tus instintos te dicen que algo no está bien, no lo aceptes de vuelta. Cierra todas las puertas y ventanas y repite el ritual en reversa. Te enviaré esas instrucciones por separado. Solo por si acaso. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Qué significaba eso de si algo te parece extraño? ¿Qué podría volver que no fuera Luna? Pero antes de que pudiera responder con mis preguntas, Shadowseeker 87 envió un último mensaje. Sé que tienes preguntas. Todos las tienen. Pero confía en mí. Es mejor que no sepas demasiado. El conocimiento puede contaminar el ritual. Solo sigue las instrucciones exactamente como te las he dado. Y Daniel, buena suerte. Espero que recuperes a tu gato. Después de eso, vi que su estado cambió a desconectado, y no pude enviarle más mensajes. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, releyendo todo, tratando de decidir qué hacer. Una parte de mí, la parte racional, me decía que esto era ridículo, peligroso incluso. ¿Quién era esta persona anónima en Internet? ¿Por qué debería confiar en instrucciones para un ritual de alguien que ni siquiera conocía? Pero la otra parte de mí, la parte desesperada que había estado creciendo durante los últimos 3 días, se aferraba a la esperanza. Siempre funciona, había dicho. Y si había aunque fuera una pequeña posibilidad de que Luna volviera a casa. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana. Si iba a hacer esto, necesitaba conseguir los materiales. Al día siguiente era jueves, y la mayoría de las tiendas abrían temprano. Podía conseguir las velas en cualquier tienda esotérica, la sal en un supermercado, y ya tenía el collar de Luna guardado en mi habitación.
La campana sería más difícil, pero recordé haber visto una tienda de antigüedades en el centro que podría tener algo así. No dormí esa noche. Me quedé despierto, planeando, releyendo las instrucciones una y otra vez hasta que las memoricé. Cuando el sol comenzó a salir, ya había tomado mi decisión. Iba a hacerlo. Iba a realizar el ritual. El jueves pasé el día recolectando todo lo que necesitaba. Primero fui a una tienda esotérica llamada El Caldero Místico, que había visto alguna vez al pasar. La mujer detrás del mostrador, una señora mayor con el cabello gris recogido en un moño y múltiples collares de cristales alrededor del cuello, me miró con curiosidad cuando le pedí 7 velas negras específicamente. ¿7 velas negras?, preguntó arqueando una ceja. Eso es muy específico. ¿Para qué las necesitas? Si no te importa que pregunte. Es para un proyecto de arte. Mentí torpemente. Necesito exactamente ese número y ese color. Ella me miró durante un largo momento, como si pudiera ver a través de mi mentira, pero finalmente se encogió de hombros y fue a buscarlas. Mientras esperaba, miré alrededor de la tienda. Había estanterías llenas de cristales, tarros de hierbas con etiquetas escritas a mano, libros sobre tarot y astrología. En la pared del fondo, había un póster grande que mostraba un círculo con símbolos alrededor. Me recordó extrañamente al patrón que debía crear con las velas. «Aquí tienes», dijo la mujer regresando con una bolsa. 7 velas negras. Son velas de cera de abeja, así que arden limpio. Eso será $35. Pagué rápidamente y salí de la tienda, sintiendo su mirada en mi espalda. Mi siguiente parada fue el supermercado para la sal marina. Eso fue fácil, aunque tuve que buscar en varios pasillos hasta encontrar una que fuera sin procesar, como especificaban las instrucciones. La campana fue más complicada. Visité 3 tiendas de antigüedades antes de encontrar lo que buscaba en un pequeño local polvoriento, en el distrito antiguo de la ciudad. Era una campana pequeña, no más grande que mi pulgar, hecha de cobre antiguo con un mango de madera oscura. Cuando la agité, producía un sonido claro y agudo que resonaba extrañamente en mis oídos. «Esa es una pieza interesante», dijo el dueño de la tienda, un hombre delgado con lentes gruesos. Siglo XIX, si mis registros son correctos. Se usaba en ceremonias religiosas, creo. ¿Coleccionas campanas? Algo así, respondí, pagando los $50 que pedía sin regatear. Solo quería salir de ahí y volver a casa. Cuando finalmente regresé a mi apartamento, eran casi las 5 de la tarde. Tenía 7 horas hasta la medianoche. Extendí todos los materiales sobre la mesa de la cocina y los revisé uno por uno. 7 velas negras, sal marina, el collar rojo de luna, con su placa de identificación todavía tintineando suavemente, la campana de cobre, y la última cosa que necesitaba, mi sangre. Para eso, había comprado una aguja esterilizada en la farmacia. La idea de pincharme me ponía nervioso, pero si eso era lo que se necesitaba para traer a Luna de vuelta, lo haría sin dudarlo. Pasé las siguientes horas limpiando el apartamento obsesivamente, especialmente la sala donde realizaría el ritual. Moví los muebles hacia las paredes, creando un gran espacio abierto en el centro. Aspiré, trapeé, me aseguré de que no hubiera nada que pudiera interrumpir el círculo de sal. Las instrucciones de Shadowseeker 87 habían sido claras. El espacio debía estar limpio, tanto física como energéticamente. A las 11 de la noche, comencé los preparativos finales. Con las manos temblorosas, abrí el paquete de sal marina y comencé a verterla en el suelo, creando un círculo perfecto según las medidas que Shadowseeker 87 había especificado, aproximadamente 2 metros de diámetro. Usé una cuerda como guía para asegurarme de que fuera redondo. Cuando terminé, el círculo brillaba blanco contra el suelo oscuro de madera, tan perfecto que parecía irreal. Luego coloqué las 7 velas alrededor del círculo en el patrón de estrella que había memorizado, una en el norte, luego moviéndome en sentido horario, las otras 6 en posiciones específicas que formaban puntos irregulares pero precisos. En el centro del círculo, coloqué el collar de luna, asegurándome de que la placa de identificación quedara boca arriba. A su lado, puse la pequeña campana de cobre. Miré el reloj, 11:47 p.m., 13 minutos. Fui al baño y me lavé las manos cuidadosamente. Luego mi cara. Me miré en el espejo.
Había perdido peso durante los últimos días. Mis mejillas estaban hundidas y había ojeras oscuras bajo mis ojos. Me veía exhausto, desesperado, pero en mis ojos también había algo más. Determinación. Voy a traerte de vuelta, Luna, susurré a mi reflejo. No importa qué. Regresé a la sala. 11:52 p.m. 8 minutos. Saqué la aguja esterilizada de su empaque y un pequeño plato de porcelana blanca que usaría para recoger las 3 gotas de sangre. Mi mano temblaba mientras sostenía la aguja sobre mi dedo índice. 11:55 p.m. 5 minutos. Me senté en el centro del círculo, con las piernas cruzadas, el collar de Luna frente a mí, la campana a mi lado derecho y el plato vacío a mi izquierda. Había impreso las palabras del ritual en una hoja de papel que ahora sostenía con mi mano libre. Las palabras eran extrañas, parecían una mezcla de latín y algo más antiguo, algo que hacía que mi lengua se sintiera pesada solo al leerlas en silencio. 11:58 p.m. 2 minutos. Respiré profundamente, tratando de calmar mi corazón acelerado. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, cada segundo resonando en el silencio del apartamento. El aire se sentía extrañamente pesado, como si la atmósfera misma supiera que algo importante estaba a punto de suceder. 11:59 p.m. 1 minuto. Conté los segundos. 59, 58, 57. Mi respiración se sincronizó con el conteo. 45, 44. Mi mano apretó la aguja. 30, 29, 28. Los últimos segundos parecieron estirarse eternamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Medianoche. En el momento exacto en que el reloj marcó las 12:00, presioné la aguja contra la yema de mi dedo índice. El dolor fue agudo pero breve. Una gota de sangre brotó, brillante y roja bajo la luz de la lámpara. La dejé caer en el plato de porcelana. 1. Apreté mi dedo. 2. Una vez más. 3. Inmediatamente, tomé una de las velas y la encendí con un fósforo. La llama cobró vida, titilando. Moví la vela hacia las otras, encendiéndolas una por una en el orden específico que las instrucciones indicaban. Norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste. Cuando la 7ª vela se encendió, el círculo completo brillaba con luz dorada parpadeante. Era hora de comenzar. Tomé la campana con mi mano derecha y la agité 3 veces. El sonido fue claro y penetrante, resonando en el apartamento de una manera que parecía antinatural, como si el sonido fuera más fuerte de lo que debería ser. Con mi mano izquierda tomé el plato con mi sangre y lo coloqué sobre el collar de Luna. Luego comencé a recitar, Ka alte mora, vesper animae. Mi voz sonaba extraña, más profunda de lo habitual. Las palabras fluían de mi boca aunque no entendía su significado. Luna, creatura mea, sanguine meo vocatus. El aire en la habitación cambió instantáneamente. Se volvió más frío, mucho más frío. Podía ver mi aliento condensándose frente a mí en pequeñas nubes blancas. Las llamas de las velas se agitaron violentamente, aunque no había ninguna corriente de aire. Las ventanas estaban cerradas, la puerta estaba cerrada. No había explicación lógica para el movimiento de las llamas. Perumbram et lucem, per vitam et mortem. Continué, mi voz ganando fuerza. Las palabras parecían tener peso, cada sílaba cayendo en el aire como piedras en agua quieta. Reduc quod amisum est, restitue quod separatum est. Entonces, sucedió algo que me hizo querer detenerme, que hizo que cada instinto de supervivencia en mi cuerpo gritara que parara. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse. No era mi imaginación, no era un truco de la luz. Las sombras se estaban moviendo, arrastrándose por las paredes como algo vivo, algo con propósito. Recordé la primera regla. Una vez que comiences el ritual, no debes romper el círculo de sal hasta que termine. No importa lo que escuches o lo que veas. Tragué saliva y continué recitando, aunque mi voz ahora temblaba. Audi vocem meam luna, dilectemi. Las sombras se acercaban más, formando patrones en las paredes que casi parecían tener forma, casi parecían figuras. Ex tenebris te voco, ex silentio te invoco. La temperatura siguió bajando. Ahora podía ver escarcha formándose en los bordes de las ventanas,
cristales de hielo apareciendo de la nada. Mis dientes comenzaron a castañear, pero seguí leyendo, palabra por palabra, sin pausas. Per pactum sanguinis, per vinculum amoris. El collar de luna en el centro del círculo comenzó a brillar levemente, como si estuviera absorbiendo la luz de las velas. Aperiportam, creaviam. Fue entonces cuando escuché el maullido. Al principio pensé que era mi imaginación, el producto del estrés y la falta de sueño, pero no, era real, un maullido distante, amortiguado, como si viniera de muy lejos o de detrás de una pared gruesa. Sonaba exactamente como Luna. Mi corazón se aceleró. Quería llamarlo, quería levantarme y correr hacia el sonido, pero las instrucciones habían sido claras. Tenía que terminar el ritual. Luna, per nomen tuum te constringo. El maullido sonó de nuevo, esta vez más fuerte, más claro, pero había algo en él que me inquietaba, algo que no era del todo correcto. Era el maullido de Luna, sí, pero sonaba, distorsionado de alguna manera, como si fuera una grabación reproducida a velocidad incorrecta. Veni ad me, returna ad locum tuum. Las velas ahora ardían con llamas altas, mucho más altas de lo normal, sus llamas alcanzando casi medio metro de altura. El humo que producían no subía hacia el techo como debería, en cambio, se arremolinaba alrededor del círculo de sal, formando una pared nebulosa. Sic volo, sic jubeo, sic fiat. Las palabras finales salieron de mi boca con una fuerza que no sabía que tenía. En el momento en que pronuncié la última sílaba, algo sucedió. Todas las velas se apagaron simultáneamente. No fue un apagado gradual, no fue una corriente de aire. Simplemente se extinguieron todas al mismo tiempo, como si alguien hubiera apretado un interruptor. La habitación quedó sumergida en una oscuridad absoluta. No podía ver nada, ni siquiera mi mano frente a mi cara. Y en esa oscuridad, escuché el maullido de nuevo. Esta vez no venía de lejos. Venía de justo al otro lado del círculo de sal. Estaba ahí, en la habitación conmigo. Mi respiración se detuvo. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Quería encender una luz, quería ver, pero tenía miedo de lo que podría encontrar. Las instrucciones de Shadowseeker 97 resonaban en mi mente. Cuando el ritual termine, las velas se apagarán solas. Ese es el signo de que ha funcionado. Había funcionado. Lentamente, temblando tanto por el frío como por el miedo, extendí mi mano hacia donde recordaba haber dejado mi teléfono celular, fuera del círculo. Mis dedos tocaron el suelo de madera, buscando, hasta que finalmente lo encontraron. Lo tomé y encendí la linterna. La luz iluminó la sala. No había nada. El círculo de sal seguía intacto. Las velas apagadas permanecían en sus posiciones. El collar de luna estaba donde lo había dejado, pero la habitación estaba vacía. No había gato, no había sombras moviéndose, nada fuera de lo ordinario excepto el frío intenso que aún persistía. Me quedé sentado en el círculo durante varios minutos más, esperando, escuchando, pero no hubo más maullidos, no hubo más movimiento. Lentamente, cuidadosamente, me puse de pie y salí del círculo, asegurándome de no romperlo con mis pies. Recorrí cada habitación del apartamento con la linterna del teléfono, buscando cualquier señal de luna. El baño estaba vacío. Mi habitación estaba exactamente como la había dejado. La cocina no mostraba ningún rastro de él, pero cuando regresé a la sala, algo había cambiado. El collar de luna ya no estaba en el centro del círculo. Me quedé helado, el teléfono casi cayendo de mi mano temblorosa. Había estado ahí hace apenas 5 minutos. Lo había visto con mis propios ojos cuando encendí la linterna por primera vez, pero ahora había desaparecido. Di un paso hacia el círculo, observándolo cuidadosamente. La sal seguía perfectamente intacta, sin rastros de que alguien o algo hubiera cruzado. El plato con mi sangre también había desaparecido. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral que no tenía nada que ver con el frío antinatural de la habitación. Miré el reloj. 3 a.m. El ritual había durado 23 minutos, aunque había sentido como horas. Recordé la cuarta regla. No busques a Luna inmediatamente después del ritual. Espera hasta la mañana. Él volverá por su cuenta. Con las piernas temblorosas, fui a mi habitación. No tenía sentido limpiar el círculo de sal ahora. Parte de mí tenía miedo de tocarlo, como si fuera algo sagrado o peligroso que debía dejarse solo.
Me acosté en la cama completamente vestido, sin siquiera quitarme los zapatos, y me quedé mirando el techo. No esperaba dormir. Mi mente daba vueltas, reproduciendo cada momento del ritual, las sombras moviéndose, la temperatura cayendo, ese maullido distorsionado, y lo más inquietante de todo, la quinta regla. Si Luna regresa en menos de 24 horas después del ritual, obsérvalo cuidadosamente. Asegúrate de que sea realmente él. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Qué otra cosa podría regresar que no fuera Luna? Intenté no pensar en ello, pero las posibilidades se arrastraban en mi mente como gusanos. Cerré los ojos con fuerza, tratando de ahuyentar las imágenes, y para mi sorpresa, en algún momento entre el terror y el agotamiento, me quedé dormido. Me desperté abruptamente con la sensación de que algo estaba mal. La habitación estaba llena de la luz gris del amanecer, filtrándose a través de las cortinas. Miré el reloj de la mesita de noche. 6:47 AM. Había dormido casi 6 horas. Me senté en la cama, desorientado, tratando de recordar si había sido todo un sueño horrible. Pero entonces vi mis dedos. El índice de mi mano izquierda tenía una pequeña marca roja donde me había pinchado con la aguja. No había sido un sueño. Me levanté de la cama, cada músculo de mi cuerpo protestando por la tensión de la noche anterior. Caminé hacia la sala, casi temiendo lo que podría encontrar. El círculo de sal seguía ahí, las velas apagadas aún en sus posiciones. Pero ahora, a la luz del día, todo parecía ordinario, casi ridículo. Solo era un círculo de sal en el suelo de mi sala, nada más. Fui a la cocina para prepararme un café. Necesitaba cafeína desesperadamente. Mientras el agua hervía, me apoyé contra el mostrador y miré por la ventana. Era un viernes normal. La gente caminaba por la calle abajo, yendo a sus trabajos, viviendo sus vidas. Todo era tan normal afuera, mientras que adentro yo sentía como si hubiera cruzado algún umbral invisible, como si hubiera hecho algo que no podía deshacerse. Vertí el agua caliente sobre el café instantáneo y me senté a la mesa de la cocina. El apartamento estaba silencioso, ese mismo silencio pesado que había llenado el espacio desde que Luna desapareció. Bebí el café a sorbos preguntándome qué debía hacer ahora. ¿Debía simplemente esperar? Las instrucciones habían dicho que Luna volvería por su cuenta. ¿Pero cuándo? ¿Y cómo? Las horas pasaron con una lentitud dolorosa. Intenté distraerme viendo televisión, pero no podía concentrarme. Intenté leer, pero las palabras no tenían sentido. Me encontré revisando constantemente las ventanas, esperando ver a Luna en el alféizar. Revisé la puerta cada vez que escuchaba un sonido en el pasillo, pero no había nada. Al mediodía decidí limpiar el círculo de sal. Ya no sentía esa aprensión que había tenido durante la noche. Lo barrí cuidadosamente, guardé las velas en un cajón y devolví los muebles a sus lugares originales. La sala volvió a verse normal, como si nada extraordinario hubiera sucedido ahí. A las 3 de la tarde, mi teléfono sonó. Era mi jefe, preguntando si volvería al trabajo pronto. Le había dicho que estaba enfermo, pero llevaba 3 días fuera y necesitaban que regresara. Le prometí que volvería el lunes, inventando una historia sobre una gripe fuerte. Colgué el teléfono sintiéndome culpable, pero ¿cómo podía explicarle la verdad? Disculpe, señor. No puedo ir al trabajo porque estoy esperando que mi gato regrese a casa después de haber realizado un ritual de magia oscura a medianoche. Cuando las 4 de la tarde llegaron, comencé a sentir desesperación nuevamente. Habían pasado casi 16 horas desde el ritual. ¿Y si no había funcionado? ¿Y si Shadowseeker 87 había sido solo un troll de internet, jugando con la desesperación de personas como yo? Intenté volver a conectarme al foro para enviarle otro mensaje, pero su cuenta había sido eliminada. Era como si nunca hubiera existido. A las 5:47 p.m., exactamente cuando el sol comenzaba a ponerse, escuché un rasguño en la puerta. Mi corazón se detuvo. Me levanté del sofá tan rápidamente que casi tropiezo con mis propios pies. Corrí hacia la puerta, mi mano temblando mientras giraba la perilla. La abrí de golpe, y ahí estaba él, Luna, sentado en el pasillo, mirándome con esos ojos verdes que conocía tan bien. Su pelaje negro brillaba bajo la luz fluorescente del corredor. No parecía herido, ni sucio, ni hambriento. Se veía exactamente como lo recordaba. «¿Luna?», susurré.
mi voz quebrándose con emoción. Él maulló en respuesta, ese sonido familiar que había extrañado tanto. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras me arrodillaba frente a él. Dios mío, volviste. Realmente volviste. Extendí mi mano para acariciarlo, pero me detuve. La quinta regla resonó en mi mente como una alarma. Si Luna regresa en menos de 24 horas después del ritual, obsérvalo cuidadosamente. Asegúrate de que sea realmente él. Si algo te parece extraño, si se comporta de manera diferente, si tus instintos te dicen que algo no está bien, no lo aceptes de vuelta. Me obligué a retirar mi mano y simplemente observarlo. Luna se sentó ahí, parpadeando lentamente, ese gesto que los gatos hacen para mostrar confianza. Todo en él parecía normal. Sus orejas estaban en la posición correcta. Su cola se envolvía alrededor de sus patas como siempre hacía. El pequeño parche blanco en su pecho, apenas visible a menos que lo buscaras, estaba ahí. «Ven aquí, gatito», dije suavemente, dando un paso atrás para dejarle espacio para entrar. Luna se levantó y caminó hacia el apartamento con esa gracia fluida característica de los gatos. Pasó junto a mí y fue directamente a la cocina, donde estaba su comedero. Lo seguí, observando cada movimiento. Se sentó frente a su plato vacío y me miró, maullando de esa manera particular que usaba cuando tenía hambre. Era exactamente el mismo sonido, la misma expresión. Llené su plato con comida y observé mientras comía. Comía de la misma manera, inclinando su cabeza hacia un lado, masticando cuidadosamente. Todo era normal. Quizás había estado paranoico por nada. Quizás el ritual realmente había funcionado, y Luna había simplemente encontrado su camino de regreso a casa. Quizás Shadowseeker 87 había incluido esa advertencia solo para asustarse, o quizás era necesaria en otros casos pero no en este. Luna terminó de comer y se dirigió a la sala, saltando a su lugar favorito en el sofá. Se acurrucó en el cojín de la esquina, el mismo donde siempre dormía, y comenzó a limpiarse las patas. Yo me senté en el otro extremo del sofá, todavía observándolo, pero sintiendo cómo mi tensión se disolvía lentamente. «Te extrañé tanto», le dije. Luna dejó de limpiarse y me miró. Luego, para mi sorpresa y alegría, se levantó, caminó por el sofá y se acurrucó en mi regazo, justo como solía hacer. Comencé a acariciarlo, sintiendo la suavidad de su pelaje bajo mis dedos, escuchando su ronroneo, ese ronroneo que siempre me calmaba, ese sonido que significaba que estaba contento, que estaba en casa. Las horas pasaron. Luna se comportó completamente normal. Cuando llegó su hora de dormir, alrededor de las 10 de la noche, me siguió a la habitación y saltó a la cama, acurrucándose en su lugar junto a mi almohada. Yo me acosté a su lado, finalmente permitiéndome sentir alivio. El ritual había funcionado. Luna estaba en casa. Todo estaba bien. Me quedé dormido con una mano descansando en su pelaje cálido, escuchando el suave ritmo de su respiración, pero me desperté en medio de la noche con una sensación de terror puro. La habitación estaba completamente oscura. El reloj en la mesita de noche marcaba 3:33 am, y Luna estaba sentado en mi pecho mirándome fijamente, pero no era la mirada normal de un gato. Sus ojos no reflejaban la luz como deberían. En cambio, brillaban con una luz propia, un resplandor verde pálido que parecía provenir de su interior, y no parpadeaba, simplemente me miraba, inmóvil, con esos ojos brillantes que no eran del todo correctos. «Luna», susurré, mi voz apenas audible. Él no respondió, no se movió, solo siguió mirándome con esa mirada fija, antinatural. Lentamente, traté de sentarme, pero el peso de Luna en mi pecho parecía mucho más pesado de lo que debería. Era como si algo lo estuviera presionando contra mí, manteniéndome en su lugar. Mi corazón comenzó a latir más rápido, el pánico subiendo por mi garganta. «Muévete, gatito», dije, tratando de mantener la voz calmada aunque todo en mi cuerpo gritaba alarma. Coloqué mis manos a ambos lados de él para levantarlo, y fue entonces cuando lo sentí. Su piel estaba fría, no tibia como debería estar la piel de un gato vivo, fría, como si hubiera estado muerto durante horas. Me quedé helado, mis manos aún en sus costados. Luna, o lo que fuera que estaba en mi pecho, abrió su boca, pero lo que salió no fue un maullido, fue una voz humana, grave y rasposa,
susurrando palabras que no pude entender completamente, palabras en ese mismo idioma extraño del ritual. Grité, empujándolo con fuerza. Luna, la cosa, salió volando de la cama, pero en lugar de caer al suelo con un golpe, parecía flotar, aterrizando silenciosamente sobre sus patas. Se quedó ahí, en el suelo junto a la cama, todavía mirándome con esos ojos brillantes. Luego comenzó a moverse hacia mí, lentamente, pero no como un gato. Sus movimientos eran erráticos, poco naturales, como si fuera una marioneta siendo controlada por hilos invisibles. Una pata adelante, una pausa, otra pata, otra pausa. Y esos ojos nunca se apartaron de los míos. Salté de la cama del otro lado y corrí hacia la puerta de la habitación, chocando contra el marco en mi prisa. Podía escuchar a Luna, a esa cosa, siguiéndome, sus garras haciendo clic en el suelo de madera con un ritmo constante, mecánico. Corrí a la sala, buscando mi teléfono. Necesitaba las instrucciones inversas que Shadowseeker 87 había mencionado. Necesitaba deshacer esto. Necesitaba enviar a esta cosa de vuelta a donde fuera que hubiera venido. Encontré mi teléfono en la mesa de café y lo desbloqueé con dedos temblorosos. Fui directamente al sitio del foro, orando para que las instrucciones aún estuvieran ahí, pero la página había sido completamente eliminada. No había forma de acceder a los mensajes antiguos. No había forma de contactar a Shadowseeker 87. No, murmuré, haciendo clic frenéticamente, tratando de encontrar alguna copia, algún registro. Nada, todo había desaparecido. Un maullido detrás de mí me hizo girar. La cosa que parecía Luna estaba parada en la entrada de la sala, su silueta recortada contra la oscuridad del pasillo. Ahora sus ojos brillaban aún más, proyectando un débil resplandor verde en el suelo alrededor de él. Recordé las instrucciones originales. Si algo estaba mal, debía cerrar todas las puertas y ventanas y realizar el ritual en reversa. Pero no tenía las palabras para el ritual inverso. Shadowseeker 87 había dicho que me las enviaría por separado, pero nunca lo había hecho. O tal vez yo había estado demasiado ansioso y no las había buscado antes de que su cuenta fuera eliminada. La cosa comenzó a avanzar hacia mí de nuevo, con esos movimientos antinatural. Retrocedí, pero mi espalda golpeó contra la pared. No había dónde ir. Mis ojos buscaron desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Entonces recordé el círculo de sal, el ritual original. Tal vez si lo hacía al revés, si revertía los pasos. «Quédate ahí», le grité a la cosa, aunque sabía que era inútil. Corrí a la cocina. Abrí el gabinete donde había guardado el resto de la sal marina y la agarré. La cosa me siguió, pero sus movimientos eran lentos, deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Vertí sal en el suelo de la sala, tratando de recrear el círculo. Mis manos temblaban tanto que la mitad de la sal se derramaba fuera de la línea, pero continué. Necesitaba que fuera lo suficientemente completo para funcionar. Mientras trabajaba, podía sentir la presencia de esa cosa detrás de mí, observándome, esperando. Finalmente terminé el círculo y salté dentro de él, girando para enfrentar a la criatura. Estaba justo al borde del círculo ahora, tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro. Era Luna en apariencia, cada pelo en su lugar, cada bigote en el ángulo correcto. Pero esos ojos horribles y brillantes. «Te ordeno que regreses», dije, tratando de sonar autoritario aunque mi voz temblaba. «No te quiero aquí. No eres bienvenido. Regresa a donde viniste». La cosa inclinó su cabeza hacia un lado, como si estuviera considerando mis palabras. Luego abrió su boca de nuevo, y esa voz humana salió, más clara esta vez. «Me llamaste, abriste la puerta, usaste tu sangre. Ahora estoy aquí, y no puedo regresar. Este es mi hogar ahora, Daniel. Esta es mi familia ahora. Mi sangre se heló». Hablaba español perfectamente, con un acento que no podía ubicar, antiguo y extraño. No era Luna. Nunca había sido Luna. ¿Qué eres?», logré preguntar. La cosa, la criatura, la entidad, se sentó sobre sus patas traseras, todavía con esa postura perfectamente felina. «Soy lo que viene cuando llamas con desesperación. Soy lo que responde cuando el amor es lo suficientemente fuerte como para romper las barreras. Tú querías a tu Luna de vuelta. Yo vine en su forma,
Pero Luna, la criatura hizo una pausa, y pensé ver algo que podría haber sido una sonrisa en ese rostro felino. Luna está muerto, Daniel. Ha estado muerto desde la primera noche, una caída desde un tercer piso. Es raro que sobrevivan. No, susurré, las lágrimas comenzando a caer nuevamente. No, eso no es cierto. Él está vivo. Él tiene que estar vivo. El ritual no puede traer de vuelta a los muertos, Daniel. Solo puede traer algo que llenará el espacio que dejaron. Y ahora estoy aquí, en esta forma cálida, en este mundo brillante, y no me iré. La criatura dio un paso hacia el círculo de sal. Contuve la respiración, esperando que la sal lo detuviera, que actuara como una barrera. Pero la pata de la criatura cruzó la línea sin ningún problema, sin ninguna resistencia. El círculo de sal no significaba nada para ella. ¿Sorprendido?, preguntó con esa voz horrible. La sal solo funciona para mantener cosas fuera, Daniel. Pero yo ya estoy dentro. Me invitaste, abriste la puerta, me alimentaste, me acariciaste, me aceptaste en tu hogar y en tu cama. Ya no hay barreras entre tú y yo. Se acercó más, ahora completamente dentro del círculo conmigo. No había dónde correr. Estaba atrapado con esta cosa, esta criatura que había robado la forma de Luna. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La criatura se acercó, tan cerca que podía sentir ese frío antinatural emanando de ella. Levantó una pata y la colocó en mi pierna, tal como Luna solía hacer cuando quería atención. Pero esta vez no sentí calidez o amor, solo sentí un frío penetrante, como dedos de hielo arrastrándose por mi piel. «Quiero lo que tú querías darle a Luna», respondió suavemente. «Quiero tu amor, tu devoción, tu compañía. Querías tanto a tu gato que abriste puertas que nunca debiste abrir. Ahora debes vivir con las consecuencias». «No», dije firmemente, apartándola de un empujón. «No voy a aceptar esto. Voy a encontrar una manera de enviarte de vuelta, de deshacer esto». La criatura retrocedió, pero no parecía molesta o amenazada. De hecho, si algo podía leer en esa cara felina, era diversión. «Puedes intentarlo», dijo, «pero cada hora que pasa, me hago más fuerte. Cada momento que permanezco en este mundo, más arraigado estoy. Pronto será imposible diferenciarme de un gato real. Eventualmente, olvidarás que alguna vez fui otra cosa. Te acostumbrarás a mí. Tal vez incluso llegarás a quererme como querías a Luna. Jamás». Escupí las palabras. La criatura simplemente me miró con esos ojos brillantes durante un largo momento. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó fuera del círculo. Sus movimientos ahora más fluidos, más naturales que antes. Se dirigió al sofá y saltó a él, acurrucándose en ese mismo lugar que Luna siempre había amado. Y luego, horrorosamente, comenzó a ronronear. No era el ronroneo reconfortante de Luna, era algo más profundo, más resonante, un sonido que vibraba en mis huesos y hacía que mis dientes dolieran. Pero estaba claro que la criatura pretendía quedarse, pretendía vivir aquí, en mi apartamento, como si fuera realmente mi mascota. Pasé el resto de esa noche en el círculo de sal, aunque sabía que era inútil. Cada vez que comenzaba a quedarme dormido, esos ojos verde brillantes aparecían en mi visión, observándome desde el sofá, vigilándome, esperando. Cuando el sol finalmente salió, iluminando la sala con luz matutina, algo cambió. La criatura dejó de brillar. Sus ojos volvieron a ser verdes normales, sin ese resplandor antinatural. Se levantó, se estiró como cualquier gato haría, y saltó del sofá caminando hacia la cocina. Incluso sus movimientos parecían más naturales ahora, menos mecánicos. Salí cautelosamente del círculo y la seguí. La criatura estaba sentada frente a su comedero, mirándome expectante, como si estuviera esperando su desayuno, como si nada hubiera sucedido la noche anterior. Algo en mí se quebró en ese momento. Tal vez fuera el agotamiento, o la desesperación, o simplemente el absurdo completo de la situación, pero me encontré abriendo una lata de comida para gatos y vertiéndola en el plato. La criatura comió con entusiasmo, sin decir una palabra, actuando completamente como un gato normal. Ese fue el comienzo de mi nueva normalidad. Los días siguientes fueron un infierno de confusión y miedo. Durante el día, la criatura actuaba exactamente como un gato normal. Dormía al sol, perseguía sombras, se limpiaba meticulosamente, pero cada noche,
A las 3:33 am exactamente, me despertaba para encontrarla sentada en mi pecho, mirándome con esos ojos brillantes, y algunas noches susurraba cosas en mi oído, secretos oscuros, cosas que nunca debería saber, nombres de cosas que existían en lugares donde los humanos no deberían mirar. Intenté todo para deshacerme de ella. Busqué en internet cada ritual de exorcismo, cada método de banishment que pude encontrar. Consulté con sacerdotes, con brujas, con cualquiera que dijera saber sobre lo sobrenatural. Algunos me miraron como si estuviera loco. Otros, después de ver a la criatura, se negaron a ayudarme, diciendo que había hecho algo imperdonable, algo que no podían deshacer. Un anciano practicante de santería vino a mi apartamento. En el momento en que vio a la criatura, que en ese momento estaba acurrucada inocentemente en el sofá, su rostro palideció. Me dijo que lo que tenía en mi casa no era un demonio, no era un fantasma, no era ninguna de las entidades que él conocía. Era algo más antiguo, algo que existía en los espacios entre los mundos, algo que había sido atraído por mi desesperación y amor. Me dijo que una vez que tales cosas son invitadas, es casi imposible hacer que se vayan. Casi imposible no significa completamente imposible, le había dicho desesperado. Él me miró con lástima y negó con la cabeza. El único método que conozco requeriría un sacrificio que no estás dispuesto a hacer, respondió. Cuando le pregunté qué tipo de sacrificio, simplemente dijo, el mismo que ofreciste para traerlo aquí, pero más permanente. No entendí qué quiso decir hasta que se fue, y entonces el horror de sus palabras me golpeó. Estaba hablando de mi vida, de mi muerte. Las semanas pasaron. Volví al trabajo, tratando de mantener alguna apariencia de normalidad, pero mis compañeros notaron el cambio en mí. Había perdido más peso, las ojeras bajo mis ojos eran perpetuas, y a menudo me encontraban mirando al vacío, perdido en pensamientos oscuros. Mi jefe sugirió que tomara un tiempo libre, que viera a un terapeuta. Le dije que lo consideraría. En casa, la criatura seguía ahí, una presencia constante. Había dejado de hablar durante el día, pero yo podía sentir su inteligencia, su conciencia, observándome siempre. Y cada noche, sin falta, esas visitas a las 3:33 am continuaban. Algunas noches solo me miraba, otras noches susurraba, y en las peores noches, mostraba sus verdaderas formas en mis sueños. Cosas retorcidas, formas que dolían solo de mirar, geometrías imposibles que no deberían existir en 3 dimensiones. 2 meses después del ritual, algo dentro de mí cambió. No fue rendición exactamente, sino una especie de entumecimiento. Una aceptación de que esto era ahora mi vida. La criatura nunca me había lastimado físicamente, nunca había amenazado mi vida. Solo quería compañía, solo quería ser amado. ¿No era eso lo que yo también quería? Una noche, sin pensarlo realmente, extendí mi mano y acaricié a la criatura mientras veíamos televisión juntos. Su pelaje se sentía como el de Luna, suave, cálido. Ronroneó, ese ronroneo normal de gato, no el sonido antinatural de esas primeras noches. Y por un momento, solo un momento, casi pude pretender que era realmente Luna. Esa noche, a las 3:33 am, cuando desperté, la criatura estaba en mi pecho como siempre, pero esta vez, cuando abrí mis ojos, sus ojos no brillaban. Eran solo ojos verdes normales mirándome con algo que casi parecía afecto. Estás aprendiendo, susurró con esa voz humana. Estás empezando a entender. Yo puedo ser Luna para ti, Daniel. No el Luna original, pero algo cercano. Todo lo que necesitas hacer es aceptarme, completamente, sin miedo, sin resistencia. No eres Luna, respondí, pero mi voz no tenía la fuerza que solía tener. Estaba cansado, tan profundamente cansado. No, acordó la criatura, pero puedo ser algo mejor. Nunca te dejaré, nunca desapareceré por una ventana abierta. Siempre estaré aquí. ¿No es eso lo que siempre quisiste? ¿Alguien que nunca te abandone? Cerré mis ojos, lágrimas deslizándose por mis sienes, porque tenía razón. Eso era exactamente lo que siempre había querido. Durante toda mi vida, las personas iban y venían, amistades se desvanecían, relaciones terminaban, familia se distanciaba. Solo Luna había sido constante, y ahora Luna se había ido también. Pero esta cosa, esta criatura, prometía quedarse para siempre,
¿Qué pasará si te acepto? Pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Nos convertiremos en uno, respondió suavemente. Mi esencia y la tuya entrelazadas. Ya no serás tan solo. Y yo finalmente tendré un ancla verdadera en este mundo. Los dos ganamos. ¿Y si me niego? Puedes intentar negarme, dijo la criatura, bajando de mi pecho y acurrucándose junto a mi almohada. Pero ya estoy aquí, Daniel. Ya estoy dentro de tu hogar, dentro de tu rutina, dentro de tus pensamientos. Eventualmente, te cansarás de resistir. Eventualmente, dirás que sí. ¿Por qué no ahorrarnos a ambos el sufrimiento y aceptar ahora lo inevitable? Me quedé despierto el resto de esa noche, mirando el techo, sintiendo el peso cálido de la criatura junto a mi cabeza. Su respiración era constante, pacífica. Si cerraba mis ojos y solo escuchaba, podía casi convencerme de que era Luna. Han pasado 6 meses desde el ritual. Todavía vivo en el mismo apartamento. Todavía voy al trabajo cada día, aunque a veces me encuentro perdiendo horas, olvidando dónde estoy o qué se supone que debo estar haciendo. La criatura sigue conmigo. La llamo Luna ahora. Es más fácil así. Durante el día, es un gato perfecto. Mis vecinos a veces la ven en la ventana y comentan sobre lo hermosa que es, sobre cómo es maravilloso que encontré a mi gato perdido. Sonrío y asiento, sin decirles la verdad. ¿Cómo podría? Por las noches, las visitas a las 3:33 am continúan, pero ahora ya no me asustan tanto. A veces incluso espero por ellas. La soledad que solía sentir ha disminuido. La criatura tiene razón. Nunca me deja. Siempre está ahí, extraña que sea. Pero hay momentos cada vez más frecuentes, en los que me miro en el espejo y no reconozco completamente al hombre que me devuelve la mirada. Mis ojos tienen un tinte diferente ahora, un destello verde apenas perceptible cuando la luz los toca de cierta manera. Y a veces, cuando estoy muy cansado o muy estresado, puedo ver cosas que sé que no deberían estar ahí, sombras que se mueven con propósito, formas en las esquinas de mi visión que desaparecen cuando las miro directamente. La criatura me dijo que nos estábamos entrelazando. Creo que finalmente entiendo qué significa eso. Hace 3 semanas algo cambió dramáticamente. Estaba en el trabajo, en medio de una reunión, cuando de repente sentí un dolor agudo en mi pecho. No era un dolor físico exactamente, sino algo más profundo, más fundamental. Era como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado, o quizás insertado. Tuve que disculparme y correr al baño, donde me encerré en un cubículo, jadeando, tratando de controlar la sensación de pánico que me inundaba. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez durante el día. Su voz, no en voz alta, sino dentro de mi cabeza. Tranquilo, Daniel, es solo el siguiente paso. Estamos fusionándonos. Pronto seremos verdaderamente uno, grité aunque ningún sonido salió de mi garganta. Presioné mis manos contra mis oídos, pero eso no sirvió de nada. La voz venía de dentro. No puedes bloquearme, continuó la voz, con ese tono calmado, casi afectuoso. Ya estoy demasiado profundo. ¿No lo sientes? Yo siento todo lo que tú sientes. Tus miedos, tus deseos, tus memorias. Todo es mío ahora también. Salí tambaleándome del baño y me fui a casa, murmurando excusas a mi jefe sobre una emergencia. Durante todo el trayecto en autobús, la voz continuó, un murmullo constante en el fondo de mi mente. A veces hablaba en español, a veces en ese idioma antiguo del ritual, y otras veces en un lenguaje que no tenía palabras, solo sensaciones y imágenes que se quemaban directamente en mi cerebro. Cuando llegué al apartamento, Luna, la criatura, me estaba esperando en la puerta, como siempre lo hacía. Pero ahora, cuando la miraba, podía ver capas, podía ver el gato, sí, pero también podía ver lo que había debajo, destellos de algo más grande, algo con demasiadas extremidades, demasiados ángulos, existiendo en dimensiones que mi cerebro no estaba equipado para procesar. Ahora puedes verme, dijo la criatura, aunque su boca no se movió. La voz resonaba directamente en mi cráneo. Estás empezando a percibir como yo percibo. Pronto, Daniel, verás el mundo completo de una manera nueva, y entonces entenderás que lo que has llamado realidad es solo una fracción de lo que realmente existe. Me derrumbé en el sofá, enterrando mi rostro en mis manos. ¿Qué me estás haciendo? Gemí. Te estoy liberando, respondió,
saltando a mi regazo. Su peso se sentía normal, pero yo podía sentir algo más, algo invisible pero pesado, envolviéndome como tentáculos. Los humanos están ciegos, Daniel. Viven sus vidas enteras sin ver las corrientes que los mueven, las fuerzas que los guían. Pero tú abriste tus ojos cuando hiciste ese ritual. Invitaste lo desconocido a entrar. Y ahora, lo desconocido te está devolviendo el favor mostrándote verdades que otros nunca conocerán. Las semanas siguientes fueron una espiral descendente hacia algo que no puedo describir completamente. La línea entre yo y la criatura comenzó a difuminarse de maneras aterrorizantes. A veces me despertaba y no sabía si era Daniel o si era otra cosa. Memorias que no eran mías aparecían en mi mente, lugares que nunca había visitado, tiempos que existieron mucho antes de que yo naciera, mundos que no eran la Tierra, y lo peor, comencé a sentir hambre, no hambre de comida humana, sino de algo más, algo que no podía nombrar pero que me carcomía desde dentro. Una noche, estaba acostado en la cama, tratando desesperadamente de aferrarme a algún sentido de mi identidad, cuando sentí que la criatura se acercaba, pero esta vez no se quedó junto a mi almohada. Se acercó a mi rostro, tan cerca que podía sentir su aliento. Tenía aliento en mi piel. Ya casi es tiempo, susurró. Ya casi estamos completos. Solo necesito una cosa más de ti, Daniel. Una última ofrenda. Tu consentimiento final. ¿Consentimiento para qué? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Para terminar la fusión completamente. Para permitirme ocupar no solo tu hogar, sino tu ser. Nos convertiremos en una sola entidad. Ya no habrá Daniel y Luna. Solo habrá nosotros. Me senté abruptamente, empujándola lejos. No, eso no. Puedes quedarte en mi apartamento. Puedes susurrar en mi cabeza. Pero no voy a renunciar a quien soy. La criatura me miró con esos ojos verdes y por primera vez vi algo que podría haber sido decepción en ellos. ¿Todavía te aferras a tu individualidad? Después de todo lo que has visto, después de todo lo que he compartido contigo, ¿todavía crees que tu pequeña identidad humana significa algo? Significa todo, respondí, mi voz temblando pero firme. Es todo lo que tengo. La criatura se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, se dio la vuelta y saltó de la cama. Como desees, dijo suavemente. Pero debes saber esto, Daniel. La fusión ya ha comenzado. Cada día que pasa, menos de ti queda. Puedes resistir, puedes luchar, pero es como tratar de detener la marea. Eventualmente, serás consumido, no por malicia, sino simplemente porque así es como funciona. Así es como siempre ha funcionado. Desde esa conversación, he estado buscando desesperadamente una salida. He contactado a cada experto en lo paranormal que he podido encontrar. He leído textos antiguos, he intentado rituales de protección, he rezado a dioses en los que ni siquiera creo. Nada ha funcionado. Hace 2 días, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía simplemente, sobre tu problema con la entidad. Mi corazón saltó. Abrí el mensaje con manos temblorosas. El correo era breve. Daniel, soy alguien que ha estado observando tu situación. Sé lo que hiciste, sé lo que ahora vive contigo, y sé cómo detenerlo. Pero debes actuar rápido. La ventana de oportunidad se está cerrando. Si estás dispuesto a hacer lo necesario, reúnete conmigo en la dirección adjunta. Ven solo, y no le digas a la criatura que vas a salir. Firmado, un amigo. Adjunta había una dirección de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Cada instinto me decía que era una trampa, que era peligroso. Pero ¿qué alternativa tenía? Anoche, después de esperar a que la criatura se quedara dormida, ¿duerme realmente? Me escabullí del apartamento. Tomé un taxi hasta la dirección. El lugar era exactamente como lo imaginaba. Un edificio deteriorado rodeado de maleza, con ventanas rotas y grafiti cubriendo las paredes. Adentro, en el centro del espacio vacío, había una figura esperando. Era difícil distinguir detalles en la oscuridad, pero parecía ser un hombre mayor, vestido con ropa oscura. Daniel, dijo, su voz resonando en el espacio vacío. Gracias por venir. Sé que esto debe ser aterrador. ¿Quién eres? Pregunté, manteniéndome cerca de la salida. ¿Cómo sabes sobre mí?
Me llamo Marcus, respondió, y sé sobre ti, porque yo cometí el mismo error hace 20 años. Mi sangre se heló. ¿Qué? Tenía un perro llamado Duke. Lo perdí durante una tormenta. Encontré el mismo ritual en el mismo foro. Hice exactamente lo que tú hiciste. Y algo vino, algo que se parecía a Duke pero no lo era. ¿Y qué pasó? Susurré. Marcus dio un paso hacia adelante, y ahora podía verlo mejor bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas rotas. Su rostro estaba marcado, envejecido más allá de lo que sus años probablemente indicaban, pero lo más perturbador eran sus ojos. Tenían ese mismo destello verde que yo había comenzado a ver en los míos. Eventualmente me rendí, dijo simplemente. Le di mi consentimiento, y durante un tiempo fue pacífico. Ya no estaba solo, ya no sentía dolor, pero también dejé de sentir alegría, amor, esperanza. Lentamente, todo lo que me hacía humano fue siendo absorbido por la entidad. Ahora soy algo más, ni completamente humano ni completamente otra cosa. Existo en un espacio intermedio. Entonces, ¿por qué contactarme? Pregunté. ¿Qué puedes hacer por mí? Porque a diferencia de ti, yo me rendí. Pero antes de hacerlo, descubrí algo. Hay una manera de romper el vínculo. Una sola manera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Dime. Marcus me miró con esos ojos extraños, y por un momento pensé ver compasión en ellos. Debes matar a la criatura, pero no de cualquier manera. Debe ser con tus propias manos, con intención pura, y debe ser en el mismo lugar donde hiciste el ritual original, y debes hacerlo antes de la próxima luna nueva. Eso es en 3 días, Daniel. Después de eso, la fusión será permanente. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Matarla? Pero se ve como luna, se siente como luna. No sé si puedo. No es Luna, interrumpió Marcus bruscamente. Luna está muerto. Ha estado muerto desde el principio. Lo que vive en tu apartamento es un parásito interdimensional que usa la forma de lo que amas para anclar en nuestra realidad. Y si no lo detienes, te consumirá completamente. Lo que soy yo ahora será tu futuro. ¿Es eso lo que quieres? Miré sus ojos nuevamente. Vi ese destello antinatural y supe que tenía razón. Eso era lo que me esperaba si no actuaba. ¿Cómo lo hago? Pregunté finalmente. Marcus se acercó y me entregó algo envuelto en tela oscura. Cuando lo desenvolví, vi un cuchillo antiguo con símbolos grabados en la hoja. Esto ha sido bendecido con rituales de múltiples tradiciones, explicó. Es una de las pocas armas que puede dañar a estas entidades. Espera hasta que sea medianoche de la luna nueva. Recrea el círculo de sal. Coloca a la criatura en el centro. Luego, con este cuchillo, atraviesa su corazón mientras recitas estas palabras. Me entregó un papel con palabras escritas en ese mismo idioma antiguo del ritual. Y Daniel, agregó Marcus, su voz bajando a un susurro. Debes hacerlo con determinación absoluta. Si dudas, si vacilas aunque sea por un segundo, fallarás. Y la criatura sabrá lo que intentaste hacer. No te dará una segunda oportunidad. Regresé a casa cuando comenzaba a amanecer, el cuchillo escondido dentro de mi chaqueta. La criatura me estaba esperando en la puerta, sentada, observándome con esos ojos verdes. ¿Dónde estuviste?, preguntó, su voz resonando en mi cabeza. Solo necesitaba caminar. Mentí. Aire fresco. Mentiroso, respondió, pero no con enojo, casi con tristeza. Oliste a Marcus, sé que lo visitaste, sé lo que te dio. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? Porque Marcus es mío también. Daniel, una de mis primeras creaciones en este mundo. Su entidad y yo somos familia, por así decirlo. Compartimos información. Él te contactó porque yo se lo pedí. El mundo se inclinó debajo de mis pies. ¿Qué? Necesitabas creer que había una salida, continuó la criatura caminando hacia mí. Necesitabas esperanza, porque un humano sin esperanza es difícil de fusionar completamente. La desesperación crea barreras, pero ahora tienes esperanza. Crees que puedes escapar, y esa creencia te ha abierto completamente a mí. Retrocedí hasta que mi espalda golpeó contra la pared. Eso no puede ser cierto. Tú estás mintiendo. ¿Por qué mentiría? La criatura se sentó, envolviendo su cola alrededor de sus patas. Ya he ganado, Daniel. El ritual que Marcus te dio no funciona. Es un placebo, algo para hacerte sentir que tienes control. Pero en 3 días,
Cuando intentes usarlo, fallarás. Y en ese momento de fracaso, cuando tu última esperanza se haga pedazos, finalmente te rendirás por completo. Finalmente dirás que sí. No, susurré, pero mi voz no tenía convicción, porque en lo profundo, una parte oscura de mí sabía que la criatura estaba diciendo la verdad. «Shh», dijo la criatura acercándose. «No luches más. Estás tan cansado, Daniel. Déjame tomar la carga. Déjame ser fuerte por ambos. Di que sí, y todo el dolor terminará. Y mientras estoy aquí ahora, escribiendo esto en mi laptop a las 3 de la mañana, con la criatura dormida junto a mí, todavía sosteniendo ese cuchillo inútil en mi otra mano, me doy cuenta de algo terrible. No sé si voy a resistir. No sé si tengo la fuerza para continuar luchando contra algo que ya está dentro de mí, algo que conoce cada pensamiento que tengo, antes de que lo piense. En 3 días es la luna nueva. Intentaré el ritual que Marcus me dio, aunque la criatura dice que fallará, porque ¿qué más puedo hacer? Pero una parte de mí, una parte que crece cada hora, susurra que tal vez rendirse no sería tan malo. Tal vez la criatura tiene razón. Tal vez la soledad que he sentido toda mi vida finalmente terminaría. Tal vez nunca más tendría que preocuparme por perder a alguien, porque seríamos uno. Esta es mi advertencia para ti, quien sea que esté leyendo esto. Si has perdido a alguien que amas, una mascota, una persona, lo que sea, no busques atajos. No intentes traerlos de vuelta. El amor real no funciona así. El amor real acepta la pérdida. El amor real permite que las cosas terminen. Lo que yo hice no fue amor, fue egoísmo. Y ahora voy a pagar el precio. Si nadie vuelve a saber de mí después de 3 días, asume que la criatura ganó. Asume que Daniel ya no existe, reemplazado por algo que usa su forma pero ya no es él. Y si alguna vez ves un foro online con un usuario llamado ShadowSeeker87, ofreciendo ayuda para encontrar mascotas perdidas, aléjate. Cierra la página. Nunca respondas, porque lo que espera del otro lado no es lo que perdiste. Es algo mucho, mucho peor. Actualización. 3 días después, no funcionó. Marcus tenía razón sobre una cosa. El ritual necesitaba determinación absoluta. Y cuando llegó el momento, cuando sostuve el cuchillo sobre esa cosa que se parecía tanto a Luna, que maullaba con la voz de Luna, que me miraba con los ojos de Luna, no pude hacerlo. El cuchillo cayó de mi mano, y la criatura simplemente me miró, sin sorpresa, sin enojo, solo con algo que casi parecía amabilidad. «Está bien», susurró, acercándose. «Lo entiendo. Es difícil dejar ir la esperanza, incluso cuando sabes que es inútil. Ahora está aquí conmigo mientras escribo estas últimas palabras. Puedo sentirla no solo a mi lado, sino dentro de mí, más profunda que nunca. Mis pensamientos y los suyos se mezclan. Mis memorias se están desvaneciendo, reemplazadas por las suyas. Pronto no recordaré quién era Daniel. Pronto no importará. Si encuentras este documento, por favor aprende de mi error. No hay atajos en el amor. No hay caminos fáciles de vuelta desde la pérdida. Y nunca, nunca hagas brujería por amor a tu gato, o lo que regreses no será lo que perdiste, será lo que te pierda a ti. Este documento fue encontrado en el laptop de Daniel Reyes, de 32 años, quien fue reportado como desaparecido hace 6 meses. Su apartamento fue encontrado vacío, excepto por un gato negro de ojos verdes, que ahora reside en un refugio de animales local. Varios visitantes del refugio han expresado interés en adoptarlo, comentando que el gato parece extrañamente inteligente y que casi parece entender lo que dices. Hasta el momento, nadie ha completado la adopción. Todos los candidatos reportan sentirse incómodos cerca del animal, aunque no pueden explicar exactamente por qué.